nuestro Señor. Vamos a comenzar esta predicación en Proverbios capítulo 29. Versículo 15. Ya los tienen. Esto dice la palabra de nuestro Señor y la sabiduría del rey Salomón. Dios lo dotó de sabiduría, Dios lo llenó de inteligencia. Y dice la palabra que no había otro rey como él, de sabio. ¿Sí? Entonces, para que veamos, con nuestro Señor, Él cambia el entorno de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos cambiar por nuestra cuenta, nunca lo vamos a lograr. Tenemos que venir a los pies de Cristo Jesús, para que sea Él que nos dé el crecimiento, el entendimiento y el discernimiento de las cosas malas, para hacer todas las cosas buenas, agradables y perfectas. Y comienza diciendo así el versículo 15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Quiere decir que si yo tengo una vara y corrijo a mi hijo, ¿qué va a crear en su vida? Sabiduría. ¿Sí? Si tú no corriges a tu niño, a tu niña, en el camino que es Jesucristo, el día de mañana te va a traer tristezas. ¿Sí? Te va a avergonzar de los actos indecentes que vaya a cometer o esté haciendo. Por eso es importante nosotros alinearnos a lo que dice la palabra. Dice, corrige al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es el compromiso que tenemos nosotros como padres y como madres, encauzar a nuestros hijos a los pies de Jesucristo. Porque Jesús no es una religión, no es una tradición, ni es una costumbre. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí, dice Jesús. O sea, no hay tantos caminos para llegar al Padre. El único camino es Jesucristo. Y si tú no te rindes a los pies de Jesucristo, yo te tengo que decir, nada estás haciendo. Lo que te puedo decir es que estás tropezando con la piedra. Y la piedra es Jesús. Nosotros debemos de creer. ¿Sí? No decir, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿O por qué lo hace así? Porque es su soberanía. Dice su palabra que al que cree todo es posible. Y el creer en la fe del conocimiento que tenemos de la palabra de nuestro Señor. Dice el 16, cuando prospere el impío, prospera el pecado, pero los justos presenciarán su caída. ¿Cuál es el impío? El que vende droga, el que mata, el que secuestra. ¿No prosperan? Rápido tienen dinero. De la noche a la mañana ya hicieron casas, ya tienen carros, ya tienen dineros. Pero ¿qué es lo que pasa? Así como actúan de esa manera que no es grata delante de los ojos de nuestro Señor, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Los utiliza primero para que roben, los utiliza para que maten, los utiliza para que destruyan, pero también Satanás se los lleva. Y nosotros los justos vamos a ver su caída. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, no nos vamos a ir junto con ellos, porque nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Somos de Jesucristo nuestro Señor. Y Él como nuestro pastor, Él nos va a guiar por senda de justicia por amor de su nombre. Por eso en Jesús vamos a llegar y vamos a terminar nuestra carrera. Vamos a llegar a la meta. Hay una meta que tenemos que alcanzar en el nombre que es sobre todo nombre. Por eso el apóstol Pablo decía, y todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. No dice que en tus fuerzas, no dice que en tu sabiduría, en el poder de nuestro Dios y Señor. De esa manera vamos a llegar y lograr el propósito divino de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Porque el anhelo de nuestro Dios es que nosotros seamos salvos
y el día de mañana estemos en esa eternidad con Él. No que llegaste a los pies de Cristo y después la tentación, el bullicio y el desenfreno te sacaron y te apartaron del camino que es Jesucristo nuestro Señor. Eso no es ser un cristiano. Eso es tener una relación, una religión, una tradición y una costumbre. La persona que tiene una relación con Dios o un encuentro con Jesús, Dios marca a esa persona. Dios la cambia, Dios la transforma, Dios la restaura, Dios la sana y la levanta para cumplir el plan y el propósito por el cual Él nos tiene aquí en este mundo. Porque tenemos un plan y un propósito que cumplir en las manos de Jesucristo nuestro Señor. Dice el versículo 17, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Si tú no corriges a tu niño, ¿qué te va a traer? Puros problemas. Por eso hay hoy en día millones de mujeres y de padres, o de madres y de padres, que están enfermos, simple y sencillamente por los problemas que le causa su hijo o su hija. Esa es una causa muy evidente de que no corrigieron ni disciplinaron a sus hijos en el camino de Jesucristo. Y ellos están pagando las consecuencias por no tomar el compromiso con nuestro Señor. Las malas decisiones que tomemos nosotros como padre y madre van a afectar a los que vienen detrás de nosotros. Por eso es importante que nosotros tomemos el compromiso. Ya estamos aquí en este mundo. ¿Para dónde te quieres ir? Tómalo ya. Ríndete a los pies de Cristo Jesús. Y dile, aquí estoy yo. Perdóname por todo lo que hice, lo que pensaba, lo que decía. Para que Dios empiece a obrar y trabajar sobre tu vida y tu familia. Que Dios cambie tu entorno. Porque solamente es Dios el que cambia la manera de pensar, de hablar, de caminar, de vivir. No es el hombre, no es el que está hablando y predicando, no, se llama Jesucristo nuestro Señor. Y la persona o al hijo que tú corrijas en su niñez, te va a traer paz. Porque cuando ya sean unos hombres, dicen, no, ya sé dónde se encuentra. Ya sé que está en su casa, tranquilo, descansando. Pero nada más se oscurece y dice, ¿y dónde estará mi hijo? ¿Y qué estará haciendo mi hija? O sea, hay multitudes de padres y madres que así viven. Todas estresadas, llenas de ansiedad. Y la ansiedad y el estrés te van a enfermar. Porque el estrés te va a causar depresión. A lo mejor te va a causar un parálisis facial. Un parálisis cerebral. Si tú no tienes la capacidad mental de resistir todas esas cosas, el día de mañana te van a traer consecuencias malas a tu vida. Por eso es importante que nosotros tomemos el compromiso que conlleva con nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la satisfacción, o ese es el regalo, ese es el triunfo de ver edificado a nuestros hijos en la roca, que ya cuando están grandes ya saben de qué manera van a vivir y para quién van a vivir. No van a vivir para su esposa, no van a vivir para sus hijos, van a vivir para nuestro Señor, claro, sin dejar el compromiso con su esposa y sus hijos, pero el orden viene de arriba hacia abajo, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser y con todo tu corazón. Claro, también dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Ah, pues mi esposa. ¿Quién es mi prójimo? Ah, pues mis hijos inmediatos. Y tenemos que edificar la casa, ¿sí? No ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Por eso es importante que nosotros aprendamos lo que Dios nuestro Señor nos enseña a través de su palabra. Dice el 18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Si tú no tienes visión, tú no tienes una relación con nuestro Señor, tú vas a vivir una vida extraviada, como el católico está extraviado.
El testigo de Jehová está extraviado. Los del séptimo día están extraviados. Eso, si no se arrepienten de sus pecados en los cuales ellos están caminando, nunca van a llegar a la meta. ¿Sí? Porque ellos tienen una religión, una tradición y una costumbre. Por eso no cambian. Van a la misa y saliendo de la misa se están fumando. Ya ven a la mujer ahí y ya la están deseando. Porque esa es una religión. Ahí Jesús no se encuentra. Donde Jesús está presente, la vida del ser humano es cambiada y transformada. ¿Sí? No importa que no sea un cristiano, porque si viene por primera vez y tiene un encuentro con Jesús, Jesús cambia su vida. ¿Sí? No necesita que tenga un proceso de años. Necesita tener un encuentro con el Maestro. Y con el Maestro todo es nuevo. Nada es viejo. Llegamos todos viejos, todos deprimidos, todos enfermos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. ¿Sí? Y ese es el nuevo hombre, el nuevo nacimiento de un cristiano en Jesucristo nuestro Señor. Y se va a manifestar a través de nuestro testimonio. ¿Sí? Por eso termina diciendo este versículo, dice, dichosos los que son obedientes a la ley, doblemente felices. ¿Sí? Cuando obedecemos los mandamientos, somos felices, porque Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría. No es el mundo, no es el trabajo, no es el dinero, es Jesucristo. Porque antes estábamos vacíos y teníamos tristeza, teníamos dolor. Ahora estamos contentos, a veces estamos cansados, pero tenemos el gozo del Señor. ¿Sí? Y Nemés decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y lo mismo acontece en cada uno de nosotros. Nos cansamos, pero venimos a sus pies y Él nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Así que tenemos que aprender de nuestro Señor. ¿Sí? A la ley, ¿cuál ley? De los mandamientos, estatutos y decretos que nuestro Padre le dio a Moisés. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros nos metamos a la palabra. Vayamos a 2 de Timoteo. Capítulo 4, versículo 1 vamos a comenzar. Fíjense lo que Dios nos demanda a nosotros como iglesia, No se crea que nada más era Timoteo. Está el Padre, está el Hijo de testigos del encargo que le está dando Pablo a Timoteo. Y esto es lo que comienza diciéndole: en presencia de Dios y Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Un encargo que tiene que cumplir, un compromiso que tiene que llevar a cabo. ¿Y cuál es el compromiso? Lo dice en el versículo 2. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Si no los corrige la palabra, ¿quién los va a corregir? La palabra es nuestro Señor. Por eso debes de tomarla y recibirla, aceptarla. Porque nuestro Dios es perfecto. Y nosotros somos imperfectos, somos los que fallamos, somos los que hacemos las cosas no correctas. O muchas veces están en el pecado. Pero la palabra nos va a corregir, nos va a enseñar, nos va a preparar y nos va a capacitar.
Dice, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Escuchen, dice paciencia. Nosotros aquí en la iglesia no toleramos. Tenemos paciencia, ¿sí? Una cosa es la paciencia y la otra es la tolerancia. Cuando sabemos que están en el pecado y como que no pasa nada, eso es ser una persona tolerante. Pero una persona que tiene paciencia tiene un límite como seres humanos. Y en su momento le tenemos que decir lo que está pasando y está aconteciendo. Porque si no, el día de mañana Dios nos lo va a demandar. ¿Y por qué no la reprendiste? ¿Por qué no le dijiste que dejara de andar de adúltera? ¿Qué le voy a decir a nuestro Señor? A sabiendas que yo lo sé, que está viviendo una vida de esa índole. O sea, por lo tanto, tenemos que afrontar la circunstancia y hablar la verdad. Porque la verdad fue la que nos hizo libres. Cuando tú eres tolerante es porque tú tienes temor de hablar y afrontarla. Pero nosotros no. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por eso tenemos que afrontar todas las cosas tal y como son. Dice el versículo 3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se codearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. O sea, tolerar el pecado. Que te digan, no, hermana, está bien, tú no te preocupes, Dios te va a cambiar. No, si tú no te arrepientes y te rindes a los pies de Jesucristo, no esperes que Él te cambie. Primeramente tenemos que reconocer lo que somos, arrepentirnos de lo que hemos hecho y en el cual estamos viviendo. ¿Sí? Me arrepiento de corazón y entonces le permito a Dios que entre en mi vida para hacer lo que bueno, lo agradable y lo perfecto. De esa manera Dios te va a empezar a cambiar, a renovar y a transformar. Si tú no reconoces lo que tú eres, ni nuestro Señor te puede cambiar. Ahora dijeras tú, ¿y por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Y si tú quieres vivir esa vida, Dios ya la sabe. Pero si tú le pides ayuda de que tú no quieres seguir viviendo esa vida pecaminosa, Él te va a ayudar. ¿Sí? Cuando tú confieses lo que tú eres, cuando tú reconozcas el tipo de persona que tú eres. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos aquí. ¿Por qué creen que todos van a la iglesia católica? Nadie les dice nada. Igual si sales luego a tomar, no te pasa nada. Si sales y te vas a una fiesta en un casamiento, te embruteces con alcohol, con cervezas, con drogas, ya andas peleándote. No pasa nada. Todo les permiten. Sí. Jesucristo no nos permite nada de eso. Dice la palabra, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. No como dice la gente, no, tómate una cerveza, tomas como quiera. Jesucristo hizo el vino, pero ese vino que hizo nuestro Señor es de excelencia y de perfección. El vino que hace el mundo embrutece. Tanto embrutece que la gente que anda toda tonta, mata. Porque te pierdes el juicio, pierdes la cordura. Dice el versículo 4. Fíjese, esto es lo más trágico. Porque les gusta andar en el desenfreno. Y como les gusta andar en el libertinaje, esto es lo que hacen, dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Cuando tú dejas a Jesús, tú ya vives en la mentira. ¿Sí? Tú ya vives en los mitos, en una religión, una tradición, una costumbre. Cuando tú dejas a Jesucristo, que Él es la verdad. Porque si tú sigues la verdad, nunca vas a dejar de seguirlo. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él te está esperando con los brazos abiertos. Ábrele tu corazón, ríndete a Jesús. Jesús te anhela, te ama. ¿Tú crees que nada más te envió a este mundo para que vivieras una vida desenfrenada?
una vida fuera del plan y del propósito de Dios. No, mi amado. Si estás hoy en día aquí en este mundo, es porque Dios tiene un plan y un propósito que cumplir en tu vida. El problema es que no lo conocen. Y mejor se van tras novelerías, tras mitos. No, me dijeron que allá. Y no, me dijeron que acá. ¿Y dónde está la verdad? La dejaste por seguir mandamientos y tradiciones de hombres. Estás siguiendo una doctrina de hombre. No estás siguiendo la doctrina del Evangelio del Reino. Porque la doctrina del Evangelio del Reino te cambia, te transforma, te restaura, te sana. Y esa es la evidencia que debe de haber en cada uno de nosotros como cristianos. Termina diciendo el versículo 5 así. Tú por el contrario, esto es lo que dice Pablo a Timoteo, dice, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Jesús sufrió. Gracias a Dios nosotros no sufrimos aquí en nuestra ciudad, pero allá en Medio Oriente los cristianos están sufriendo. Allá los apresan, allá los matan, allá quién sabe qué tantas cosas no harán con ellos. Y Jesús sufrió, a Jesús lo latigaron. ¿Por qué? Por todos nosotros, para que dejemos el pecado. Por eso nos sacó de ese reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesús, que es la luz. Porque cuando caminábamos en el reino de las tinieblas no mirábamos nada. Y dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a ir como bueyes al matadero. Pero ya con la luz no puede decir que no ves. Si no quieres obedecer, es por tus deseos de tu carne. Ya no es porque no estés a oscuras. Es porque tú no te alimentas de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En la medida que tú te alimentes cada día de la palabra, vas a adquirir esa fortaleza que Dios te va a dar para vencer todo deseo de tu carne. Tenemos un ministerio que cumplir y es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Versículo 12. Y dice la palabra de nuestro Señor así, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Habla de caminos. Y en Jesucristo no nos enseña que hay caminos. Él nos enseña que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. ¿Cuáles son los caminos que está caminando el mundo? El católico está caminando un camino que lo va a llevar a la perdición y al lago de fuego. Esos son los caminos que aparentemente ellos creen que es la verdad, pero así los tiene Satanás cegados. Dice la palabra que el Dios de este siglo ha cegado los ojos de su entendimiento. Ellos creen que van a llegar con Dios nuestro Señor y dicen, no, pues tu Dios es mi Dios. No, ni lo compares. Porque mi Dios es luz, mi Dios es poder. Al que tú le sirves no es nada. Pero ese es el concepto de pensar de ellos. Y uno no los va a cambiar. Si ellos no reconocen lo que son, ni Jesucristo los va a cambiar. Por eso nosotros no tenemos que desviarnos ni a diestra ni a siniestra, porque la puerta es estrecha. Y dice que ancho es el espacio de todos aquellos que se pierden.
Estrecha es la puerta para entrar al reino de los cielos. Que no te desvíes a la izquierda ni a la derecha, que vayas caminando derecho, ¿sí? Siguiendo al pastor de pastores. Su nombre es Jesucristo nuestro Señor. No seguir al que te está hablando, que te está predicando. No, mi amado, sigue a Jesucristo, obedece a Jesucristo. Y cuando te redarguya, recibe la corrección, porque va a ser para edificación para tu vida y va a ser el crecimiento espiritual que Dios tiene para tu vida. Si no hay corrección, no hay crecimiento. Es como si usted tuviera un bebé de recién nacido y que ya tuviera 1 año de nacido y que todavía lo tuviera en las manos. Dijera, pues este niño no crece, algún problema ha de tener. En Jesús todo cambia. Y por eso también la iglesia no crece. Una, porque no le predican y no los exhortan, no los corrigen. O la otra, porque realmente ya van para allá, para el agujero. Tenemos que corregir a través de la palabra, no como yo quiera. Y dice el versículo 13, también de reírse duele el corazón y hay alegrías que acaban en tristeza. Cuando usted va a una fiesta mundana, ¿qué es lo que pasa? Se casó fulano con sutano. Hacen la fiesta, se sientan, comen carnitas, se avienta una cerveza, están ahí jajaja, jejeje, bailando y bebé. Y cuando menos se acuerda, llegó un pelado individuo y ¡pum! Mató a uno de ellos. Esa alegría espontánea, ¿en qué se convirtió? En tristeza y en lamento, porque se van a lamentar de ese suceso que aconteció. Nosotros no necesitamos estar en un evento de ese tipo para estar contentos, para estar alegres. Necesitamos nada más tener esa relación y comunión con nuestro Señor, porque Él es el que nos da el gozo. Por eso dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por eso venimos gozosos. Sí estamos cansados, pero venimos contentos, sabiendo que muchos no vieron este día, ya no se volvieron a despertar. Y gracias a Dios nosotros estamos vivos, porque es su plan y es su propósito. Por eso hay muchos que esos tipos de reuniones terminan en tristeza. ¿Cuántas ocasiones ha pasado que están en una casa conviviendo, haciendo cosas no buenas, a lo mejor maquinando qué es lo que van a robar o qué es lo que van a hacer o X? Y están contentos por lo que hicieron o por lo que robaron, pero luego llega de repente algo inesperado y aconteció que mató a 1 o 2. Y se les acabó el gozo, se les acabó la alegría. Llegó la tristeza y llegó el dolor. Por eso así Satanás trabaja. Nosotros no podemos tolerar el pecado, ni debemos de tolerarlo. Tenemos que expulsar el pecado, desecharlo de nuestras vidas. Porque si tú no desechas al pecado, el pecado, el día de mañana te va a exhibir. ¿Sí? Y aunque tú digas que eres un cristiano, se va a reflejar acorde a lo que te venga en tu presente, tu futuro o tu final. Vamos a pasar a Hechos capítulo 16. Es importante, de esa manera no vamos a llegar a la meta. Solamente con Jesús. Con Jesús tenemos garantizado todo. Con Jesús tenemos garantizada su bendición. Con Jesús tenemos garantizado una vida eterna. Con Jesús tenemos garantizado una vida longeva en este mundo. ¿Sí?
porque Él va a cuidar de cada uno de nosotros. Dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso le estoy hablando, escuche lo que estoy hablando. No estoy hablando a tientas. Estoy hablando por lo que Él me ha enseñado y me ha preparado. Entonces, cuando yo vivo lo que Él le agrada, yo tengo esa promesa para mi persona, ¿sí? Y para mi casa. Y por eso tenemos que estar unánimes. Uno, así como es uno el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, así tenemos que estar unánimes nosotros como la iglesia de Jesucristo, con un mismo corazón y con un mismo espíritu, para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Hechos capítulo 16, versículo 6. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Pablo tenía el Espíritu Santo, porque Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y eso es lo que le hace falta a la iglesia, tener un encuentro verdadero con Jesucristo. No que duran 2 o 3 meses, ay, yo soy cristiano. ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu legado? De lo que Dios está haciendo o ha transformado en tu vida. Porque cuando llegamos a los pies de Jesucristo es porque algo ha hecho. Y la evidencia que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros no nos aparta de Cristo Jesús. Pablo era una persona intrépida. Pablo era una persona radical. Lo vamos a llevar como los terroristas hoy en día. Él defendía lo que creía. Tenía la convicción y la certeza. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, dice su palabra, todo lo tengo por basura. Todo lo dejó por seguir a Jesús. Y con Jesús vamos a llegar a la meta. Por eso cuando él tuvo ese encuentro, Dios lo cambió y lo transformó. Y como el Espíritu Santo moraba dentro de él quería ir a Asia, dice aquí. Pero el Espíritu Santo se lo impidió, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros no nos guiamos porque nosotros queramos. Nosotros tenemos quien nos guíe, quien nos dirija, quien nos corrija. Por eso dice en Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre esté enteramente preparado para toda buena obra, no para todo lo malo. Y Pablo no iba a andar de charlatano, iba a hablarles y a predicarles. Pero ese no era el lugar que el Padre tenía destinado para que fueran a hablar la palabra de Dios. Dice el versículo 7, cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Una vez más no se lo permitió. Pablo iba a hablarles, a predicarles, a enseñarles del Evangelio del Reino, pero ese no era el lugar específico que el Padre tenía para que fuera. Y así nosotros debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos esa relación y comunión con nuestro Dios, Él va a cambiar nuestro entorno. Él te va a cambiar y te va a transformar. Él no es religión. Dice el versículo 8, entonces pasando de largo por Misia bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjese, la visión, una visión es más real que lo que están viendo mis ojos así despiertos. Y yo le digo porque yo tuve mucha visión de Dios nuestro Señor. Y todo lo que Dios me reveló, todo me lo ha cumplido. Tuvo una visión y vio a un hombre macedonio. Y mire lo que dice el versículo que sigue. Dice el 10. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Convencido.
Y eso es lo que les hace falta, que Jesucristo los convenza, que el Espíritu Santo los convenza del pecado y de la maldad. Nosotros no vamos a cambiar a nadie, pero el Espíritu Santo, si mora en ti, te va a redarguir, te va a corregir, te va a enseñar y te va a preparar. Por eso Pablo llegó a ese nivel glorioso y maravilloso. ¿Sí? Él peleó la buena batalla, él terminó la carrera, y hoy en día yo voy a la iglesia que ya medias, ya está toda enferma, ya no puede caminar, ya está como el mundo vive. No, mi amado, esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es una iglesia fiel, una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Así de que es mejor que entendamos la palabra de nuestro Señor. Cuando Dios nos toma, tienes que estar convencido de a quién te vas a deber. ¿No lo conoces? Por eso no haces nada. Por eso nosotros estamos aquí, porque estamos convencidos de lo que Él nos ha enseñado y nos ha prometido. Estamos aquí porque Él es nuestra esperanza. Sin Él no tendríamos esperanza. Y tenemos la esperanza porque Él nos ha prometido a través de su palabra. ¿Sí? Lo que Él establece para toda su iglesia y para todos aquellos que se han de añadir. Por eso es importante que nosotros tomemos decisiones radicales. ¿No te ha convencido Jesús del pecado? ¿El Espíritu Santo no te ha convencido de dejar de mentir? ¿El Espíritu Santo no te ha convencido de dejar de estar de adúltero? Yo te voy a decir una cosa. No es que no te convenza, es que está fuera de tu persona. Porque si el Espíritu Santo morara dentro de tu persona, el Espíritu Santo no está paralítico, el Espíritu Santo no está mudo, el Espíritu Santo habla, ¿sí? Y te reprende. Y esa es la causa por la cual hay multitudes que no están convencidos de Jesucristo, porque no les han enseñado a tener temor de nuestro Señor. Puras fábulas, puros mitos. Y vamos a terminar en el Evangelio de San Juan, capítulo 16. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 8. Y aquí es cuando el Espíritu Santo va a venir sobre los discípulos, que después fueron los apóstoles. Y esto es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Quién es el que te va a convencer? El Espíritu Santo, del pecado, de los errores que has cometido. Porque hay muchas veces que tú tomas decisiones y no son pecados, pero te cuestan económicamente o trabajar X, que no son pecado. A veces nosotros cometemos errores que no son pecados, pero nos traen consecuencias. A lo mejor hicimos un trato que no era el correcto y ya perdimos dinero, finanzas. Y eso no es pecado, es un error de la decisión que tomaste, pero también si estás pecando también. Por los dos lados, el Espíritu Santo te va a reprender. ¿Sí? Él no te va a dejar. Si Él mora dentro de tu vida, Él te va a decir, ¿sabes qué? Manos a la obra. ¿Sí? No creas que te traje nada más para que te vengas a dormir. Te traje para que seas mi servidor. Te traje y te saqué de las tinieblas para que ahora tú seas heraldo en mis manos. Para que pelee la buena batalla de la fe. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Dice el versículo 9, en cuanto al pecado, porque no creen en mí.
Fíjense, ¿cómo viene el pecado? Por no creer en Jesús. ¿Por qué viven en el pecado del mundo? Porque dejan la verdad y no conocen la verdad. ¿Sí? Y multitudes que están aquí también no lo conocen. Por eso siguen pecando. Siguen transgrediendo los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Pues sí, cuando Jesús iba a partir al cielo, pues ¿quién lo iba a ver? Porque tenemos un Dios de justicia. Nosotros no lo vemos, lo sentimos. ¿Sí? Porque el día de mañana que lo veamos, va a ser cuando ya vivamos una vida digna, una vida en santidad, una vida irreprochable. ¿Sí? Y estamos en un proceso de perfección. Y solamente Él es el que está sacando las escorias que todavía hay en nuestras vidas. Pero estamos aferrados y cementados en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso tenemos que tomar decisiones nosotros. Dice el versículo 12, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. O sea, es un proceso de aprendizaje, de crecimiento. Y todavía los discípulos no estaban preparados para todas las cosas que Jesucristo tenía para ellos. O sea, no las pueden soportar, no las pueden asimilar. Es un proceso de crecimiento. En la medida que tú abras tu corazón, Dios va a empezar a obrar y trabajar en tu vida. Y va a venir el crecimiento de Dios, ese crecimiento espiritual que tanta falta le hace hoy en día a la iglesia. Para que Jesucristo sea exaltado y glorificado de lo que sabe hacer y puede hacer en tu vida y en todo aquel que se rinda a los pies de Jesucristo nuestro Señor. Dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad. ¿Sí? No a la mentira, no a la hipocresía. Ahora lo que el Espíritu Santo escuche, eso es lo que nos va a decir. ¿De quién va a escuchar? Del Padre de Jesucristo. Él nos va a redarguir. ¿Sabes que tú andas en el pecado? Tú estás fornicando, tú estás adulterando, tú estás robando. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Si es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, dice, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Otra de las señales que tiene que tener el cristiano genuino y verdadero, que el Espíritu Santo nos va a revelar lo que va a venir en nuestro presente inmediato. O el peligro que pudiera venir en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos va a alertar. El Espíritu Santo... Posiblemente yo estoy en mi casa y tú crees que el Espíritu Santo no sabe que en ese momento va a pasar una turba con metralletas y de esos sicarios. ¿Tú crees que no lo sabe? Él lo sabe. Y dice su palabra que Él produce el querer como el hacer. ¿Qué va a pasar en mi? Pues me va a dar esa paz, esa tranquilidad que yo no tengo ganas ni de salir a la calle. Porque Él nos alerta lo por venir. No cuando ya haya pasado. Ya cuando haya pasado, pues ya es historia. ¿Sí? Nuestro Señor nos alerta del presente inmediato, del futuro y del final. ¿A través de quién? De su Santo Espíritu. Si nosotros hacemos lo que le agrada. Y de esa manera vamos a llegar a la meta. ¿Sí? Tenemos una meta que alcanzar en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Por eso los invito a que se esfuercen, a que sean valientes, no cobardes. Dios detesta a los cobardes. Dice que los cobardes van al lago de fuego. ¿Sí?
Si tú tienes alguna situación que solucionar, afróntala en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ríndete a los pies de Cristo Jesús y vas a ver la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que seas tú exaltado y glorificado, Padre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.